Entonces, la tienda lo que quiere hacer es tener objetos que eleven tu espacio desde el propósito que tú le des a tu espacio, ¿no? Em, yo creo firmemente que los espacios son muy motivadores para que nosotros podamos generar proyectos personales. Eh, creo que la casa debería ser un refugio exclusivo para, si es un mal día, llegar y decir, uff, estoy en mi casa, ¿no? Con esto no quiero decir que tengas la mega casa, o sea, es simplemente elegir las cosas del corazón que te llenen, ¿no? Que, como te decía, ¿no? Ese león, ese león, llegar a... Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Paredes. Yo soy su anfitriona, Andrea Borrego, fundadora de Atelier. El día de hoy nos acompaña Paloma Gambini, que es diseñadora y fundadora de Médano, el estudio de diseño y la tienda. Mariana, qué placer tenerte el día de hoy con nosotros. Nosotros nos hemos conocido el año pasado y estoy súper emocionada de poder compartir tu historia con los oyentes de Más Allá de las Paredes y la audiencia de Atelier. ¿Por qué no empezamos contándonos qué es lo que haces, qué es exactamente Médano en el sentido del estudio y la tienda, y de ahí ya nos podemos meter un poco más a tu historia personal? Gracias, Andrea. También estoy súper emocionada. Hemos esperado algunas semanas por esto. Eh, gracias por el espacio y gracias porque Médano significa mucho para mí. Es una evolución personal que le he trasladado a mi evolución profesional. Médano, como definición de la Real Academia Española, es un cúmulo de tierra que va avanzando Wow. por acción del viento. Y hay estos médanos que están cerca al mar y médanos que están en el desierto. Yo me enfoqué en el que está cerca al mar, porque cuando la tierra se une con otro elemento, que es el agua, hay una transformación, ¿no? Entonces, y sumado a eso está el movimiento, que yo en mi vida siempre tengo presente el movimiento. A mí me encanta la danza. La danza es muy sanadora para mí, entonces significa mucho. Em, Médano me abrió como la mente, porque como a todos creo, en la pandemia, nos dio mucho tiempo de pensar. Em, y, y es que ya había un cambio, ¿no? Había un cambio drástico, un cambio que uno no puede cerrar los ojos y decir, no, no hay nada acá, que coincidió con la remodelación de mi propio departamento. Y este departamento ya tiene una historia. Este departamento es familiar. eh, bueno, la historia es bastante larga, pero llegó un momento en que dije, bueno, ¿van a hacer algo? ¿No van a hacer algo con ese departamento? ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? ¿Qué hago? No, sí, ya, ¿de qué? Entonces, experimenté por primera vez lo que era una remodelación personal. Y para mí fue una crisis terrible. Entonces, pero yo soy extrasensible. No sé si has oído esa palabra, ese término Ujú, de persona altamente sensible. Bueno, yo soy ujú. tres en una. Entonces, yo venía y yo le decía al maestro, maestro, tome la llave, porque o sea, la remodelación que hice fue piso, pared y techo, ventanas, rejas, puertas, cositas, todo, todo. Pero ¿qué era lo lindo de esto? Era un gran cheque en mi lista, porque yo viví en ese departamento cuando tenía 5 años. He vivido con mi papá, que es arquitecto. Entonces yo le decía, papá, ¿por qué no te sacas esa pared si no hay luz en la sala? ¿No? No, sí, ya lo vamos a hacer. Papá, ¿por qué no arreglamos el baño si ya es momento? No, no, sí, ya lo vamos a hacer. Papá, nos hace falta eso. Y mi papá nunca. Mi papá que es súper generoso porque, no sé, a veces venían los obreros y le decían, arquitecto, tenemos trabajo, bueno, entren a arreglar mi casa. Pero no, no hacía, Ujú. no hacía lo que queríamos, ¿no? Entonces, regresar a mi departamento 24 años después y hacer lo que yo quería cuando tenía 5 es, Ujú. es transversal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que este depa me remodeló a mí, Claro. no el depa. Entonces, hice un trabajo de rebranding con un equipo maravilloso, unos chicos súper entregados que me ayudaron a ver cómo es que, a aclarar cómo es que Sí. yo enfocaba este trabajo, ¿no?
porque yo valoro mucho las historias de las familias, sus recursos, sus tiempos. No todos tienen lo mismo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me dijeron, Mariana, Paloma, no, tenemos que hacer un stop porque tengo un tema de salud. O sea, estás entrando a un plan familiar, ¿no? Entonces, es como si fuera tuyo. Tú tienes que ser empático, no hay de otra, ¿no? O sea, principalmente hago residencial, ¿no? Entonces, este departamento me enseñó muchas cosas. Yo antes del Mira, departamento era una y ahora soy otra, ¿no? Mi ciencia era súper limitada, estaba como muy frustrada con el tema de la perfección. em, Me mudé, ya. exactamente, te voy a decir cómo me mudé. Con una refri, con un baño, medio baño, porque el lavadero lo usaba el de la lavandería, Wow. sin puertas, porque ya tenía que venir. Entonces yo dije, voy a hacer toda la obra posible para que nadie me haga obras y ya me mudo. Y fue una experiencia que en verdad a mí me ayudó tremendamente como persona, ¿no? Aparte de ese gran checklist en mi lista, es súper importante, ¿no? Este depa lo compró mi mamá con mi papá en esas subastas como judiciales, creo, ¿no? Entonces, nada, ellos, o sea, mi mami partió muy pronto, entonces ella no pudo ver el departamento. Y pues, es mi casa, ¿no? Entonces, regresar a mi casa, a donde yo, es más, ahorita en este momento estamos en mi oficina, Wow. pero este era mi cuarto de niña, ¿no? Entonces, es un significado muy grande. Y es lo que yo quiero transmitirles a mis clientes, eh, porque pienso que antes que decirte dónde va el adorno, dónde va el mueble, es entender esos insights, ¿no? Que no, que ellos ni siquiera se dan cuenta. Es, como por ejemplo, un día un cliente, yo los dejo mucho en libertad, ¿no? Entonces me dijo, mira, hemos ido a una tienda y he visto este cuadro. Y me dije, ay, qué Ajá. bonito, ¿no? Puedo ir en el ingreso. Y he visto este otro. Y era el rostro de un león, así, que a mí me asustó, porque tenía el fondo negro y la textura del cuadro era como si Claro. el león saliera del cuadro. Y yo dije, mira, el cuadro de las chicas me parece hermoso, pero el de león me pareció un poco fuerte. Pero en cuanto él me dijo, siempre he soñado con tener un león. Y yo dije, no se diga más. Claro, Y yo pongo el león. Y puse el león en su sala de estar, que es uno de los lugares que más les claro. gusta, y quedó regio. O sea, hubo un tratamiento de textura en la pared para que no sea tan impactante, pero quedó hermoso. O sea, es más, es la zona que más me gusta del departamento, ¿no? Y sin el Claro. león, esa zona no es nada. Entonces, voy por ahí, soy muy empática, muy... me gusta escuchar mucho a las personas. Vamos a regresar un poco porque has mencionado muchos, digamos, puntos importantes de tu historia y quizás nos hemos saltado un poco también, entonces quiero ordenar un poquito para que la gente te conozca un poco más. ¿Quién era Mariana Paloma, antes de el rebranding con Médano? Porque tú empezaste como diseñadora, entonces quiero saber, ¿no? Esa transformación, o sea, ¿quién eras tú antes de la transformación que partió a partir de tu experiencia personal remodelando tu propia casa? A ver, yo siempre he sido una, bueno, antes de Médano, eh, he sido, Sí, bueno, acá tenemos una invitada, se llama Libertad, como verán, hace gala de sí, su verdad, nombre. va a ser la protagonista del episodio de hoy. Ella, sí, ella es protagonista de todos los Buenísimo. procesos creativos. Me cierra la laptop, así que si se me cierra la laptop, por favor, un poco de café. Bueno, antes de este rebranding, eh, yo era una persona muy autoexigente, súper autoexigente, tanto que la remodelación de este depa era Claro. parte de esa autoexigencia, ¿no? Yo vivía con amigos, estuve viviendo que unos 3 4 años como en modo roomie, siempre con amigos que ya conocía, y era muy divertido. Pero yo dije, bueno, es la segunda vez que me mudo, a la tercera, o me compro un depa o remodelo el departamento, porque ya no me seguir alquilando. Y eso era como que a mí nadie me lo dijo, Ujú, simplemente se metió en la cabeza, ¿no? Era esa autoexigencia de tener ujú. un hito más, ¿no?
venir aquí y ver cómo las cosas, o sea, cómo este proceso me enseñó el significado del poco a poco, que en mis más de 30 años nunca entendí, que todo el mundo me decía, pero Mariana, poco a poco, ¿qué es eso? No, todo o nada, Claro. blanco y negro, ¿no? Incluso en mis procesos creativos Ujú. era muy exigente y a veces no confiaba, ¿no? En eso que mostraba. Sin embargo, cada que lo mostraba, todo el mundo estaba fascinado con lo que hacía. Eh, y, y a mí me encanta mi trabajo, o sea, darle forma a las cosas, me encanta. O sea, mi formación, mi papá es arquitecto, mi mamá era diseñadora de interiores. Y mi papá me hizo crecer, y esto es bien transversal, mi papá me hizo crecer en un Ujú. grupo de amigos increíbles, todos arquitectos, y debes saber que esa plasticidad del pensamiento del arquitecto te lleva a pensar mucho más allá en una estructura Sí. de fierro y concreto, ¿no? Es el bienestar general de la ciudad, de la vida, de las personas. Em, y una de las personas de este grupo, maravilloso, es mi padrino, que si bien se formó como arquitecto y ejerció un poco más, él, em, cuando yo era chiquita, en este cuarto, él empezó a trabajar por los derechos del niño. Entonces me traía mis pósters de los derechos del niño, que el niño tiene derecho a eso. Entonces yo me levantaba de la cama y estaba leyendo todos los días los derechos del niño. Me traía, no sé, cassettes con música de protesta, ¿no? Yo escuché, me veías con mi Claro. radio de Fisher Price de colores, escuchando a Mercedes Sosa, ¿no? A León Gieco, Ah, a Facundo Cabral. Entonces, para mí la arquitectura es, es mi vida, ¿no? Es parte de mi formación, es la manera en que yo me comunico con mi papá, ujú. cómo nos reímos. em, por ejemplo, hace poco mi papá tuvo una mudanza y estaba revisando algunas cosas que, bueno, en mi papá es un poco cachivache. Entonces estaba viendo y encontré un dibujo hecho a mano. Y yo le dije, papá, ¿esto lo has hecho tú? Sí, es que eso fue un intento de no sé qué en el 85. Y en el 85 ya nací. Yo le dije, papá, me lo firmas porque yo lo voy a enmarcar y lo voy a poner sobre mi sofá. Y es una fachada de un hotel como en el Valle Sagrado, ¿no? Es así muy, muy peruano. Entonces, ese tipo de detalles los tengo aquí en mi casa, y trato de transmitir esos detalles a las personas a las que acompaño, porque siempre les digo que yo los acompaño, o sea, Ujú. tú dime qué cosa quieres Claro. y yo te voy a orientar. Yo no voy a Ujú. hacer lo que a mí me da la gana. Yo necesito acompañarte en el proceso porque de alguna u otra Ujú. forma algo tienes en mente, ¿no? Y tú necesitas plasmarlo y por eso estoy yo aquí. Entonces, todo este proceso de encontrar estos tesoros, de regresar a mi casa, de poner cada detallito como yo quiero, como a mí me gusta, eh, de haber esperado, eso sobre todo, esperar para tener lo que yo quería, ¿no? Porque, a ver, es una inversión. Entonces, ya la remodelación que fue agua, desagüe, luz, paredes, ventanas, todo, era una inversión. Entonces, habían otras cosas que tenían que esperar. Eh, yo tenía que esperar por algunas cosas que quería realmente, como por ejemplo un enchape de una pared gigante. Entonces, esperé y lo tuve, ¿no? Este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online exclusiva en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que están disponibles en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, para clientes, estudiantes de arquitectura, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro. Y ese esperar me hizo entender el poco a poco. Y es difícil, ¿ah? No, no ha sido un proceso fácil, pero estoy súper agradecida que yo haya aprendido de mi propio trabajo, a lo que yo le dedico tiempo, a ver la vida un poco más simple, ¿no? Que no es tan grave, no hay nada tan grave.
Nos has contado una historia muy linda, en verdad, un recorrido que creo que de cierta manera la vida nos fuerza a todos a encontrarnos con esas cosas que nos están limitando de cierta manera o que nos hacen ver la vida muy cuadriculada, ¿no? Entonces, este recorrido que cuentas tú de haber sido muy autoexigente inicialmente, de creer que las cosas eran blanco y negro, o que tenías que avanzar por aquí o tenías que avanzar por allá, las cosas tenían un, digamos, un tiempo determinado en el que se tenía que cumplir y se hace y punto. Y de ahí tú fuiste tu propia clienta, eso te abrió la mente. Nos has contado también cosas muy lindas sobre tu propio, digamos, tu propio filtro, tu propio lente de cómo ves el mundo, ¿no? De este lado de esa sensibilidad, de ser muy empática, de conectarte con los objetos, de conectarte con el espacio, de conectarte con la historia de las personas detrás. Entonces, quiero llevar la conversación un poco por ese lado porque me gusta mucho estas historias de crecimiento, ¿no? En mi historia personal quizás nos parecemos un poco, yo también vengo de una familia de arquitectos y diseñadores, mi abuelo es arquitecto, mi papá ha tenido varias empresas de construcción, su hermano es arquitecto, mi mamá también es diseñadora de interiores, y por el lado de mi mamá, su papá es artista plástico, entonces siempre he estado muy empapada de este mundo y algo que tú has mencionado, ¿no? El crecer, digamos, con estas personas que ven el mundo ya de cierta manera, porque cuando uno es arquitecto, cuando uno es diseñador, cuando uno está metido en este rubro, eh, te hace ver, digamos, todo alrededor tuyo con ciertas experiencias, ¿no? Que otras personas que están, digamos, en negocios, en marketing o en otros rumbros, en otros espacios, no son tan sensibles a estas cosas, ¿no? Inclu- y también me gustó mucho lo que me contaste del significado de la palabra médano, de cómo es digamos, una presión, ¿no? Del mundo natural que lleva un elemento, ¿no? Como la tierra a un espacio, y en el caso del médano en el mar se transforma, como lo mencionaste, ¿no? Con el agua también. Entonces, nace médano, ahora ya inspirado en tu propia historia personal, en esta reflexión que te diste cuenta de que la vida en verdad está en los grises, no está en el blanco y negro, que uno se tiene que adaptar a las circunstancias, uno no puede controlar las circunstancias todo el tiempo, y tú lo experimentaste en un proyecto que era muy íntimo, que era muy importante para ti, porque tenía tu conexión familiar, tenía tu propia conexión con el espacio y tenía tu proyección al futuro, porque esta es tu casa al final del día, ¿no? Em, entonces aparece Médano, tú empiezas a usar estos mismos recursos o estos aprendizajes con tus clientes, empiezas hay un término en inglés como que se dice tap in, que es como que empiezas a agarrar un poquito, ¿no? De tus partes vulnerables, de tu sentido empático, de tu sensibilidad con los objetos, con las historias, y eso se transforma en el trabajo final que encuentras con tus clientes. ¿Cómo nace también desde este espacio Médano la tienda? Porque esa es otra rama, ¿no? De tu trabajo. A ver, Meando la tienda tiene otra historia. em, que es que empezó mucho antes, o sea, la idea de tener una tienda de objetos decorativos, creo que la tengo desde incluso antes de estudiar diseño interior. Em, pero, bueno, la vida pasa, ¿no? No era una prioridad en esa época. Y ahora, hace unos años, antes de la pandemia, tengo un gran amigo que es José Manuel, que yo le digo Manolo, que él se dedica a la importación, él tiene una empresa de logística, entonces me dijo, oye, con tu ojo podríamos elegir algunas cosas y hacer un negocio acá. Y yo estaba pero fascinada con la idea. Pasó el tiempo y le dije, ok, ¿cómo hacemos, no? Y hay que darle forma. Em, Llegó la pandemia. Entonces, como que arrancamos en un momento difícil porque hubo una crisis de contenedores, los fletes se dispararon. Y le dije, no hay manera, o sea, me cuesta más el flete que un objeto. Entonces, y yo le dije, bueno, yo estoy cambiando, o sea, fue un momento de cambio personal, ¿no? Y fue en buena hora, porque si bien teníamos la idea de importar, una de las características de Médano como estudio es el apoyo a los emprendedores peruanos, al arte peruano, al Perú en general. A mí me encanta mi país, por más
que nos hagan vivir en una coyuntura complicada siempre. Siempre digo que el peruano es muy estoico, ¿no? Entonces, le dije, bueno, la cosa cambió. Vamos a apostar ahora por la mano de obra peruana. Y así nació Meando la Tienda en un contexto complicado. eh, y logramos sacar una primera colección de cojines, ¿no? Ahora, había un tema también que es que Manolo como director de logística y administración, hay mucho de la parte creativa que no puede manejar, ¿no? Pero yo estuve en clases, me metí a estudiar porque yo tengo el título técnico y quería el bachiller. Entonces, toma mucho tiempo, ¿no? Entonces hice un pregrado nuevamente. No los 5 años, pero felizmente me convalidaron y hice 3. Y los he terminado ahora a inicios de julio. Entonces le dije, espérame ya, espérame para poder poner esto mucho más en movimiento, porque yo necesito calma para poder expresarlo, ¿no? Entonces, la tienda lo que quiere hacer es tener objetos que eleven tu espacio desde el propósito que tú le des a tu espacio, ¿no? Em, yo creo firmemente que los espacios son muy motivadores para que nosotros podamos generar proyectos personales. Eh, Creo que la casa debería ser un refugio exclusivo para, si es un mal día, llegar y decir, uff, estoy en mi casa, ¿no? Y con esto no quiero decir que tengas la mega casa, o sea, es simplemente elegir las cosas del corazón que te llenen, ¿no? Que, como te decía, ¿no? Ese león, ese león, llegar a mi casa y ver al león que yo quería cuando tenía 3 años, qué lindo, ¿no? Entonces, ¿por qué no colaborar, contribuir, mejor dicho, a este entorno, a crear este entorno con algunos objetos hechos eh, con esta convicción, ¿no? Con este sentido. A mí personalmente me encanta el styling, me encanta, me gusta mucho. Entonces, por ahí es que, y acá en Lima encuentro cositas, sí, pero siempre hay algo más que estoy buscando y que no encuentro. Entonces, que bueno, vamos a ver cómo es que podemos complementar al mercado, ¿no? Así es como nace la tienda. Qué linda historia. em, y habla mucho también, ¿no? De todas estas enseñanzas que empezaste a recoger en el camino y cómo las empezaste a aplicar a este nuevo proyecto. En especial porque ahora empezando Médano la tienda, ya sabías que digamos, tu ritmo personal era otro, que te ibas a dar el espacio de ir más lento, de hacerlo bien, de hacerlo con la intención de ofrecer un valor real que te gusta, ¿no? Que te enamora, en vez de ir con la mentalidad, digamos, de negocios, de decir, ok, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no, tenemos este timeline, vamos a sacarlo, bla, 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 que es la forma, digamos, en la que funciona el mundo, ¿no? Pero creo que, creo que desde la pandemia, porque esto ha aparecido en muchas de las conversaciones que hemos tenido en el podcast. Sí, claro. Y esto aparece también en muchas conversaciones que tengo con amigos míos y con personas que conozco de diferentes partes de mi vida, no tanto del trabajo como de mi parte creativa, como vecinos inclusive. O sea, la pandemia marcó un cambio en la mentalidad del mundo de manera colectiva, en el que nos hizo parar, reflexionar y darnos cuenta de cuáles son las cosas que realmente valen la pena, que realmente, o sea, nos importan, y cuáles cosas son descartables, qué cosas estamos haciendo simplemente para poder funcionar en el mundo y qué cosas en verdad las hacemos porque queremos ofrecer valor o porque nos dan energía y podemos jalar energía de esos proyectos que sacamos, ¿no? Em, Creo que es muy importante sacar esto como reflexión porque tanto como en tu historia, que tú tuviste este encuentro con tus propias limitantes y aprendiste a crear espacio en tu trabajo a la fuerza, que es como todos aprendemos a la fuerza, em, pero todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces es algo muy lindo que creo que sí vale la pena rescatar de la conversación. Ahora, Sí, sí, dime, cuéntame. dime. Que hay como, yo tengo una fórmula en mi Ujú. vida para entender todo.
ya yo soy medio psicóloga, creo que todos los arquitectos somos un poco Sí, psicólogos, ¿no? Porque sí. uno se enfrenta a muchas cosas. Ujú, Pero hay tres cosas que creo que definen, me definen a mí, la forma en abordar a las personas, ¿no? Que es con qué mindset te encuentras, ujú, con qué miedos te encuentras ujú, y en qué etapa de su pirámide de Maslow está. mm, Entonces, yo me acuerdo de que en la pandemia, bueno, a mí personalmente, o sea, emocionalmente en la pandemia no me fue tan bien, ujú, pero yo siempre digo que tengo suerte, ¿no? Mis clientes son mis amigos. mm, Entonces, a mí me empezó a dar como ataques de pánico y eso te desgasta un montón. Entonces, a ver, ok, estás tranquila en tu casa, pero ¿cómo creas, no? Entonces, tenía un, tenía dos parejas de clientes en ese momento súper lindos que me dieron el espacio para poder crear. Me dijo, no te preocupes, no tenemos ningún apuro, tú tranquila, ¿no? Pero una pareja de ellos, y lo saben, así que si lo escuchan se van a reír, son bien intensos, ¿no? ujú, Entonces yo les hice el proyecto, pero ellos decidieron hacer la obra por su lado, ¿no? Pero sin ujú, embargo, o sea, si me llamas, si tienes alguna pregunta, por supuesto que te la respondo. claro. Entonces, ¿qué pasaba? Yo había propuesto ciertos materiales y, y él me decía, mira, he encontrado este, pero es más cómodo, ¿no? O sea, es más económico. Ujú, Bueno, le dije, si quieres, cámbialo, ¿no? Mira, y he encontrado esta mesa y también si quieres, ujú, lo puedo cambiar, ¿no? Porque es más cómodo. La tercera le dije, mira, todo bien, si quieres, cámbialo. Pero cuando tú veas que tu terraza no se parece al render del que tú te has enamorado, no me llames a mí a decirme nada. ¿Ah? ujú. Y me dijo, así me tienes que hablar. Así me tienes que hablar porque es que yo no entiendo. Y le digo, ¿cómo te voy a hablar así? Me dijo, no, sí, es que yo no entiendo, o sea, yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, su prioridad era gastar menos. Claro. Entonces, yo le dije, es una inversión, es tu casa. Yo me puedo adaptar mucho a tu economía, no hay problema, pero no es lo que tú quieres. Entonces le digo, espérate un poquitito, y avanzas con el siguiente paso, ¿no? Entonces ya me veías a mí, el burro hablando de orejas, Claro. hablándole sobre el paso a paso, el poco a poco y la paciencia. Ujú, Entonces, creo que desde que hice la casa no hay una sola persona, un solo cliente al que yo no le hable de mi casa. Porque le digo, es la única manera que tengo de explicarte que tienes que tener paciencia, claro. ¿no? Y eso. Sí. No, eh, es muy real. Y aparte que lo que mencionaste, ¿no? En la historia de Medano, la tienda, que hubo muchos problemas con importaciones, los fletes se pararon, todas esas cosas. Eso fue un cambio o digamos un proceso mundial. O sea, por todos lados todo se había parado. Y estoy trabajando acá en Estados Unidos como diseñadora, también como arquitecta. Y los proyectos que hacíamos en la oficina en la que trabajaba también eran proyectos residenciales. Entonces veíamos todo, ¿no? Desde la arquitectura de la casa hasta el diseño interior, el cubierto que entra en la cocina, o sea, todas las partes de la casa. Y muchos de los muebles que se habían seleccionado a inicios del proyecto no podían pasar por las aduanas, porque se habían atracado en los barcos o lo que sea. Entonces, este proceso de ser paciente con clientes, contigo mismo, con cosas que no puedes controlar, hace un aprendizaje muy duro, pero creo que ha sido muy necesario para todos nosotros, ¿no? Porque darnos cuenta de que todo el mundo está parado y que no hay forma que uno pueda controlar estas cosas, eh, te ayuda a crear resiliencia, a crear como que otro tipo de estrategia en sí, ¿no? A todas las cosas que uno hace. Em, ¿Tienes algún comentario o sí, sí, o pasamos sea, dando? es que creo que o sea, gracias a la pandemia hemos despertado, ¿no? Creo que la Sí, palabra es despertar, eso sí. porque em, no ha sido fácil, o sea, nos hemos visto en nuestra vulnerabilidad máxima, Ujú, todos hemos estado expuestos, cuántas hemos perdido muchas personas muy queridas claro. por algo que no podemos controlar, o sea, simplemente llegó a cambiarnos el mindset. Ujú, ¿No? Mi psicólogo me decía, mira, si alguien no ha cambiado en la pandemia, no necesita venir conmigo, porque claro, es una cachetada y la tienes que haber sentido, ¿no? exacto. Entonces, siempre creo que va a haber un antes y un después de eso.
es importante que no nos olvidemos, ¿no? Así que no nos hagamos del, de la vista gorda. No, no estamos Exacto. solos, somos un montón. Para mí el Exacto. mundo es uno solo, a mí no me vengan con gobierno, religión, no. O sea, para mí somos unos solos y para mí todos somos iguales. Entonces, desde ahí es donde yo también ofrezco este servicio que todos tienen derecho a vivir bonito, ¿no? Pero vamos a tus recursos, a tus tiempos, a cómo lo puedes ir abordando para finalmente llegar al objetivo, Ujú. ¿no? Y que disfrutes el proceso, o sea, digo, mira, no te preocupes, que yo me mudé con un baño sin puerta, Claro, ¿no? exacto. Claro que nadie me visitaba, pero no había puerta, entonces eh, se puede, ¿no? Y eso es cambiar ese mindset, ese chip que tenemos de, quizá nacen en muchas creencias limitantes, ¿no? Exactamente. Em, Alguna vez un cliente me dijo, tú tienes suerte, me dice, porque em, tu generación ha podido elegir a qué dedicarse. Él, a ver, si él debe haber tenido pues unos quizá 45, 50 años, ¿no? Me Ujú, dijo, yo tuve que hacer algo que mi papá quería, porque en ujú. esa época no había otra cosa. Mi papá tuvo que dejar su carrera para poder sostenernos porque no había un trabajo en su rubro y hay que resolver, me dice, porque hemos pasado por gobiernos indolentes. Entonces me dice, aprovéchalo porque si bien te va a costar un poquito, quizá tu siguiente generación tenga un Sí. poco más de libertad, ¿no? Y que Ujú, nuevamente el mindset va cambiando, ¿no? exacto. Sí. Eso es algo, me gusta mucho eso que has dicho, y creo que es una de mis creencias nuevas, o no nuevas, pero en mi propio proceso de crecimiento personal y profesional es algo muy importante. He visto que Libertad está ahí, su bigote Sí, sigue viste, traes un apareciendo. bigote. Sí, hijita. Em, Hoy día me ha pero, regalado un bigote. Dice que cuando te regalan los bigotes es porque te cuidan. Entonces lo ay, qué guardo. lindo. Sí, yo lo guardo en mi celular. Es libertad. Bien, Pero sí, comprado. o sea, es algo súper importante, es un sentimiento muy lindo y creo que es bastante adecuado porque este proceso de crecer y de darse cuenta que cada generación tiene un poquito más, ¿no? Hace unos 4 o 5 años creo leí el libro de Michelle Obama que Uf, hablaba también un poco de estos cambios que queremos hacer, ¿no? Yo también tengo un poco de mentalidad, no sé si revolucionaria, pero de hecho activista, bueno, creo que como todo eh, arquitecto, ¿no? como todo Quiere arquitecto, ser claro. maestra, ¿no? Sí, claro. Y encima yo también me he metido en el mundo de astrología y soy acuario, entonces, o sea, yo estoy volando todo el tiempo, siempre queriendo cambiar sistemas, pero algo que aprendí de este libro fue todos estos cambios que queremos lograr nosotros, eh, muy probablemente nunca los veamos manifestados, ¿no? O sea, los cambios que queremos hacer son semillas que empezamos a plantar, que la siguiente generación puede coger y, y tener un poquito más de espacio o poder como que continuar el trabajo desde ahí, ¿no? Entonces, yo veo, por así decirlo, ¿no? En el caso de tu papá o de las generaciones anteriores a las nuestras, teniendo los recursos limitados que tenían, ¿no? Habiendo, digamos, crecido o estableciéndose profesionalmente en tiempos de terrorismo, en tiempos de superinflación, cambiar la moneda de la noche a la mañana. Todas nuestras generaciones por los últimos 40 años hemos vivido, digamos, cambios de gobierno y gobiernos muy, muy inestables, pero cada generación ha podido coger lo que la generación había hecho por su propia familia o por ellos y adaptarlo un poco mejor, ¿no? Con los recursos que tenía. Y es algo que nosotros también estamos haciendo, ¿no? Nosotros somos la primera generación que ha crecido con el Internet, que ha tenido, digamos, que adaptar nuestro propio trabajo a un mundo que está hiper mega conectado, que hace exactamente lo opuesto a conexión, porque al tener tanta conexión y tanta información hace que nosotros nos nublemos y ya no queramos ver nada y que cada vez eh, prestemos menos atención a lo que pasa alrededor nuestro.
tenemos, ¿no? Tenemos una paradoja porque vivimos en un espacio de gratificación inmediata y a la vez vivimos en un espacio en el que no sabemos qué hacer porque todo está cambiando tan rápido que queremos ponerle más esfuerzo a nuestra mentalidad de saber qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos, qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, qué es lo que vamos a dejar para las siguientes generaciones. Tú mencionaste un poco al comienzo de la llamada que eras una persona muy sensible, eres muy empática. Es algo que yo también comparto. Y, me gustaría saber cómo eso ha afectado fuera de tu relación, digamos, con los proyectos y los clientes, a tu proceso de crecimiento personal y profesional. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo he visto lo positivo y lo negativo de esto, ¿no? Teniendo esa sensibilidad o esta, como que awareness de los sentimientos y todo lo que las personas a mi alrededor piensan y pueden pensar o qué es lo que puede pasar me ha hecho crecer, ¿no? Protegiendo mucho mis relaciones, tratando de siempre ayudarlos o de estar ahí para ellos. Y ahora como adulta he visto como que el otro lado de la moneda, ¿no? Cómo eso me ha gastado a mí, cómo eso ha hecho de que yo no me ponga a mí primero en muchas situaciones y la vida como nos hace a todos, ¿no? Nos tira esa cachetada y nos pone a esforzarnos a sacarse uno mismo adelante o ponerse uno como prioridad. Entonces, me imagino que si tienes estas características, de cierta manera, tú has vivido un trayecto similar. Me gustaría saber cuál ha sido esa historia contigo. Bueno, ahora que comentabas el libro de Michelle Obama, bueno, yo soy fan de los Obama en general, me encantan como personas, se puede aprender mucho de ellos, ¿no? Em, y el Becoming, el libro de mi historia, la narrativa que ella usa es muy linda porque habla desde el agradecimiento, desde la evolución, desde el aprendizaje, y habla como recuerdo esa frase que decía, mi tía estaba arriba o abajo con el teclado, Ujú. ¿no? Y tin, 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 le daba, me dice, Sí. esa repetición a mí me hace acordar la disciplina que mi familia me heredó. Ujú. Entonces, hay esas enseñanzas que a mí que bueno, ahora las veo con otros ojos, ¿no? Claro. Veo con otros ojos la historia de mi papá, la historia de mi mamá, de mis tías. Entonces, eh, esta sensibilidad viene de ambas partes, tanto de mi papá como de mi mamá, perdón. Ujú. Y mi papá es una persona muy sensible, ¿no? Bueno, es a quien más he tenido, entonces eh, es importante verte reflejada para saber qué cosa tienes que trabajar, ¿no? Sí, mi trabajo a mí me ha molido. He tenido cuadros de burnout en los que he tenido que solicitar ayuda, en los que he llamado a mis tíos arquitectos a decirle, por favor, ¿qué me pasa? Y mis tíos me decían, tienes que pedir ayuda, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que este trabajo también me haya hecho entender qué límites hay, ¿no? Porque creo que creo que es muy importante hacer match con la persona con la que vas a trabajar. Si no están alineados, eso no va a ningún lado, porque no se van a entender. Yo he tenido muy buenas experiencias, felizmente, y las agradezco, así como muy malas experiencias. eh, con personas, ¿no? Con clientes con los que he trabajado. Y la última que tuve eh, eh, fue impactante porque no sabía cómo irme, ¿no? Ujú. Había como, se hablaban muy fuerte delante mío y eso a mí me choca tremendamente y como tú dices, tengo alma justiciera, ¿no? Pues quiero hacer algo porque sobre todo habían niños y Ujú. yo me preocupo mucho por la infancia y decía, ¿qué hago acá, no? Claro. Hasta que les tuve que decir adiós. Dije, esto no va conmigo, me desgasta demasiado y Sí. me parece una falta de respeto, ¿no? Ujú. Entonces, hay que saber poner límites. Lo que pasa es que creo que, y esto te lo digo como peruana, el peruano no está acostumbrado a decir que no lo tiene en su repertorio, Ujú. eh, porque cuando dices que no, se ofenden, ¿no? Entonces,
no se puede, que el no se puede decir en diminutivo, por eso el peruano no lo dice. Entonces, Wow, ¿no? exacto, Entonces, no, para mí es una palabra maravillosa porque te sí, establece un límite, ¿no? exacto. Ahora, hay muchas maneras de ser muy amable y decir las cosas. eh, Esto no me está haciendo bien, creo que debes recurrir a otro profesional que te pueda entender de una mejor manera. Ujú. Te deseo mucha suerte hasta que Sí, jamás llegamos. Em, pero hay que cuidarse porque creo que esta sensibilidad es nuestro valor, ¿no? Como yo soy muy intuitiva, entonces yo te saco a las personas en 2 segundos. Entonces, em, ya aprendí a confiar más en esta tripa que tenemos que nos dice a dónde ir, ¿no? Y eso también se ha desarrollado gracias al trabajo. Uno se ve involucrada en cosas que no debes involucrarte, ¿no? qué lindo. Algo que has dicho que es muy importante, ¿no? Eso de aprender a decir no y, y quizás inclusive, ¿no? Que decir no es muchas veces y no siempre la, digamos, la opción más amable o más correcta que cuando dices sí y en verdad no lo quieres hacer o lo haces a la mala o estás como que poniéndote en una máscara y diciendo sí, ok, lo voy a hacer o quiero quedar bien contigo, pero en verdad no lo siento detrás. Como que todas esas cosas de verdad terminan afectando, ya sean las relaciones personales, los proyectos, las amistades. Sí, creo que sí, es mucho más importante aprender a decir no sinceramente y obviamente uno no tiene que ser malo ni mal agradecido al momento de decir no, pero al final del día es más importante saber decir no que decir sí siempre a todo y siempre ser complaciente con todo el mundo, ¿no? O sea, hay que entender que a uno no le va a gustar a todos y que a todos no nos va a gustar a todos, ¿no? Exacto, Me parece lo más natural. O sea, yo exactamente. lo que sí no ha cambiado en mí es que soy muy honesta, Mm, ¿no? Toda mi vida he sido bien transparente. ujú, em, la forma en la que lo transmito ha cambiado, ¿no? Porque antes sí. era más drástica, pero me funciona, me siento bien. O sea, creo que uno tiene... La vez pasada leí una frase que me encantó, que es, la calma me empodera. Y claro, o sea, la calma me empodera porque es la única manera en que yo puedo trabajar bien, en que puedo vivir Exacto. bien, ¿no? Darte que sea 20 minutos al día para tu cafecito y estar contigo, respirar, porque como tú dices, todo es una vorágine, todo cambia súper rápido. O sea, Ujú, ya estamos en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial poco le falta para tener un grado de humano, ¿no? claro. Sin embargo, creo que todos estos avances nos benefician. O sea, hay que tomarlos a nuestro favor para ver de qué manera nos ayudan a mejorar estas presentaciones, ¿no? Estos alcances, cómo nos potencian sin dejar nuestro valor de lado, ¿no? Eh, bueno, yo todavía no creo que esta inteligencia artificial nos supere, pero hay que estar atentos y hay que Sí. ir de la mano con el crecimiento, ¿no? He visto columnas sobre propuestas de eh, mejoras de Lima, de Perú, y claro, o sea, ¿cómo lo haces como un aporte sin que te tome tanto tiempo y Ujú, de una forma que se entienda? Entonces, yo veo estos aportes, la vez pasada leí, tú entrevistaste a José Herrero, y ujú, él tiene unos aportes en LinkedIn maravillosos, y el sí. que más me ha gustado ha sido el de la Costa Verde. O sea, Ujú, dijo, ¿por qué no independizamos toda la Costa Verde? Que sea un distrito aparte. Y dije, qué maravilla. Entonces, ¿cómo, si no está apoyado en la inteligencia artificial, cómo lo sustenta al que no claro. es arquitecto, ¿no? ¿No? Ujú, ¿Cómo enamora a la gente para que visualmente pueda entender el concepto de la propuesta? Entonces, yo creo que primero ese poder de adaptación, eh, y que nada va a pasar. O sea, adelante con tus proyectos, adelante con todo lo que tengas en mente y toma todo lo que venga como una herramienta adicional que te potencie, ¿no? ujú, Porque si lo ves como que te asustas, nuevamente, ¿no? Una de las cosas que para mí define al ser humano es el miedo. exacto. Entonces, claro, si te aterras, te fundiste. Pero si tu mindset es otro, Exacto. es una puerta, ¿no? Es una puerta que se abre.
El miedo es el peor, digamos, enemigo de uno mismo. Siempre te va a parar, te va a enseñar las cosas que que tienes que trabajar, que tienes que aprender, que tienes que soltar. Y creo que es un muy buen indicador. Si hay algo que tú le estás haciendo resistencia, o sea, por ejemplo, ya hacer una llamada, mandar un correo o apostarte a saltar a algún lado y sientes ese miedo y ese temor, creo que ese es el mejor indicador hacia dónde tienes que ir, porque es como que yo tengo la creencia de que nosotros hemos venido a este mundo, a esta vida, a expandirnos y a crecer, como es digamos, la ley de la naturaleza de seguir creciendo y expandiéndose. Entonces creo que es como nosotros como seres tenemos que seguir creciendo y expandiendo y los miedos son nuestros límites. Entonces, si yo estoy teniendo miedo hacia este sentido, ahí es donde tengo que trabajar, ahí es donde tengo que sanar, ahí es donde tengo que soltar, porque ese es el camino hacia donde puedo seguir creciendo. Mariana, ha sido una conversación muy, muy linda. De verdad, he disfrutado mucho de lo que hemos conversado. No sabía que estábamos tan alineadas en tantas cosas. Y qué Eh, bueno que sí, sí ha sido una sí. conversación muy rica. Me gusta que hayamos encontrado algunas cosas que, como tú dices, pues no sabíamos que nos gusta, así que Ujú. espero que podamos continuar esa conversación con un cafecito aquí en Lima o por allá, por donde Sí, estés. la próxima vez que vaya a Lima, de todas maneras nos tomamos un café. Si quisiera cerrar la llamada con alguna frase o algún pensamiento quizás que te gustaría decir. Wow, con una frase. Em, bueno, em, hace poquito hice un post, porque bueno, estamos en julio, ¿no? Yo adoro a mi país, como te digo, así como nos trata, yo adoro a mi país. Ujú, Em, a mí me gustaría que de todas maneras, a pesar de todo, eh, el peruano, es que el peruano emprendedor es el que mantiene de pie el Perú, ¿no? Em, que no se pierdan esas ganas, que no se pierda esa manera, esa pasión que nos caracteriza, ¿no? Por continuar con nuestros proyectos, con nuestros ideales, ¿no? Em, que unidos vamos a poder hacer las cosas mucho mejor, que pensemos en macro, ¿ok? Que, que no, como decíamos, por todo este contexto de la pandemia, no estamos solos. Existen muchas cosas que podemos hacer desde nuestra cancha, claro. que no piensen que por no poder hacer algo para medio Perú es hacer nada. Me Ujú, pasa constantemente de decir, tengo este proyecto que nada tiene que ver con diseño interior, ¿no? Ya, pero es que el gobierno eso, no, nada. O sea, así impactes en un niño, en una persona, o impactes en ti mismo, y hay una acción que te ujú. lo pueda permitir, hazla, sin miedo. Sí. Sin miedo, porque igual hay un impacto, ¿no? Ujú. Hay un impacto generoso. Qué lindo. Mil gracias, Mariana. Nos quedamos para la próxima llamada. Vamos a tener que tenerte de nuevo en el programa y nada, muchos, muchos éxitos. Muchas gracias, Andrea, por el tiempo, por el espacio. Nos estaremos viendo pronto.